presentación y a pesar de todo trabajo. Bueno. Eso, es un ejemplo, de veras, definitivamente bien. Un ejemplo. Bien, voy a iniciar nuestra plática que la hemos titulado Ética como principio fundamental de las normas jurídicas, pero quiero decir un pensamiento de un gran jurista italiano, Piero Calamandrei, que decía: óptimo es el abogado de quien el juez, terminada la discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara, ni el nombre, pero recuerda exactamente los argumentos que, salidos de aquella toga anónima, harán triunfar la causa del cliente. Esta es una concentración de la labor del abogado. ¿Por qué? Porque la actividad del abogado es única. Su delicadísima función como agente de los procesos de impartición de justicia, de asesoría, de creación de instrumentos para dotar de seguridad y certeza jurídica es fundamental para la sociedad. Sin duda alguna, la abogacía debe ejercerse con un profundo contenido ético. El valor de la certeza y seguridad jurídicas son un medio para alcanzar el fin último del derecho. ¿Cuál es ese fin último? Todos nosotros los abogados lo sabemos: la justicia. Sí. Y es precisamente por esa razón que la ética es un imperativo categórico. Ella es su sustento, su raíz, la fuente de su legitimidad. En términos, podemos decir también que a veces se confunde ética con deontología, pero el término deontología proviene del vocablo griego deón, que es deber, y logos, razonamiento o ciencia. Es una palabra que por primera vez empleó el jurista y filósofo inglés Jeremías Bentham, que vivió de 1738 a 1832. Por cierto, en aquella época vivir 84 años como él, pues era algo inusitado. Bien, pero ¿quién fue Benjamin Bentham? Bien, él desarrolló una doctrina acerca de los distintos deberes del ser humano, todos ellos concebidos sobre una base utilitarista, aplicada a determinadas situaciones, obviamente sociales. Quiero hacer un paréntesis ahorita para decirles que estoy leyendo gran parte de esto, porque como le decía yo a Susi antes de iniciar la charla, tengo que leer porque si no luego me salgo del script, me emociono y ya, alargo más la plática sin necesidad. Pero por eso estoy mejor guiándome en el escrito. Bien, según Bentham, la deontología se refiere a los deberes que cada persona tiene consigo misma y con los demás, pero tanto hace la diferencia del término ontología en cuanto a que este significa estudio del ser, y deontología, estudio del deber ser. Por su parte, el diccionario de la Academia de la Real Academia define la deontología como la ciencia o tratado de los deberes. La palabra deontología, que aunque lingüística y socialmente no sustituye a la de la ética ni a la de la moral, ha venido a influir en un círculo cada vez más amplio de personas y culturas, ya que siendo las ciencias que estudian el conjunto de deberes morales, éticos, jurídicos, con que debe ejercer una profesión liberal en general, entonces satisface cualquier tipo de expresión o sentido axiológico. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y, desde luego, este punto de vista como deber actuar. Es decir,
es la teoría de la ciencia del comportamiento moral de los hombres. Bueno, cuando hablo de hombres, no excluyo a las mujeres. Entonces, porque ya ven ustedes que ahora se usa mucho de que socias y socios. Pero pues antes se usaba nada más damas y caballeros, ¿verdad? Pero luego dijeron que pues que estaba muy bien lo de las damas, pero que los caballeros ya no teníamos caballo, entonces ¿por qué nos decían caballeros? ¿Verdad? Bien, por eso creo que conviene diferenciar, no obstante, los términos de ética y moral. Aunque en el habla común suelen ser tomados como sinónimos, se refiere al empleo del vocablo moral para designar el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo humano que se reserva la palabra ética, en cambio, para aludir al intento racional, vale decir filosófico, de fundamentar la moral entendida en cuanto fenómeno de la moralidad o etos, que es el origen de la palabra ética, que quiere decir carácter, que quiere decir manera de ser. De este modo, están estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice, ese político es corrupto, ese hombre es impresentable, o su presencia es loable, es un hombre probo, es un hombre honrado, etcétera. En estas declaraciones aparecen los términos, pues, corrupto, impresentable, loable, honrado, que implican valoraciones de tipo moral, como también en la actualidad hay otras expresiones que constituyen un código de valores, de juicios morales y sentido común. Debemos entender que el término valor se concreta en la calidad humana, que son valores que tienen un sentido positivo, que son deseables para todos y que integran un conjunto de la dignidad humana. Obviamente que todos sabemos que el mundo ha cambiado. Cada día se acerca más y más, por ejemplo, en la actividad comercial, aunque ahora con la guerra de Rusia, bueno, no guerra, sino con la invasión de Rusia a Ucrania, pues obviamente la globalización que ha sido importantísima, pues este intercambio que produjo esa globalización, un intercambio entre las naciones cultural, científico, tecnológico, que han influido indiscutiblemente en el ser y en el hacer de la humanidad. Sin embargo, parece que también ese acercamiento nos lleva a escuchar que la comunicación a través es fundamentalmente de las noticias en todos los medios de comunicación. Día a día escuchamos cómo hay casos de impunidad, de corrupción, de demagogia, de violación a los derechos humanos y sobre todo injusticias que lamentablemente ya son parte de nuestra vida diaria. Y qué más lamentable aún y peligrosamente que estas acciones que son negativas, desde luego parece que se normalizan, olvidándonos de la ética y por supuesto de las normas morales, porque recordemos que dichas normas morales podrían ser que son particulares y que en cambio la ética es universal. ¿Por qué digo que la moral es particular? Porque obviamente la moral, decimos, la moral, por cierto, en algunos países hay distintos tipos de morales. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del rapto de las mujeres? Era un acto previo para poderse casar en algunas sociedades. Sin embargo, en otras ya era un delito, como lo sigue siendo ahora el rapto de las mujeres. Por eso hay normas que se aceptan como morales, pero sobre todo esas normas que
acabo de dar ese pequeño ejemplo, que nuestras comunidades siguen observando algunas costumbres que resultan en violaciones a la integridad ética y moral de las propias personas. Por ejemplo, también en las zonas que existen, como en México, todavía muchas etnias, en el caso de los huiráricas, que antes eran los huicholes. Ahora me resulta con que los huicholes se sienten ofendidos y decimos huicholes, pues yo siempre los conocí como huicholes, ¿verdad? Y ahora son huiráricas. Bueno, ok, pero no importa. Ahí hay usos y costumbres que quizás nosotros no aceptemos, pero que a ellos ese es obviamente parte de su vida ética. Bien, en nuestro medio, y nosotros los vivimos a diario, sobre todo los que litigan, pues caray, qué problema tenemos con la corrupción. Yo admiro a los litigantes, porque hace como 45 años o 50 que no litigo. Digo que no litigo en los tribunales, porque obviamente a veces litigamos como notarios, pues por asuntos de carácter fiscal, etcétera, etcétera. La ética es una tematización del ethos, es el proyecto de crear una moral racional, universal y, en consecuencia, transcultural. El ser humano que vive en sociedad se rige por normas, es decir, por reglas de conducta de carácter obligatorio. Todos pasamos por la secundaria, pero yo cuando estudié secundaria, pues, y después, años después, que di clases en secundaria en el Colegio Cervantes y luego en preparatoria mismo, y de ahí después cuando ya fui abogado en la Facultad de Derecho, todos sabemos que el ser humano que vive en sociedad rige por esas normas, pero resulta que es cierto que son de carácter obligatorio, pero en la clasificación de las normas sociales, urbanísticas, hay la clasificación de las normas éticas, pero lo más importante, las normas éticas se subdividen en normas morales y en normas jurídicas. Las normas jurídicas son parte de la ética, de las normas éticas. Son materias de esta charla, puesto que el término ethos, en sentido amplio, alude a con función objetiva a los actos humanos, ya lo habíamos dicho, a sus objetivaciones y las normas referibles a los dos órdenes de conducta fundamentales, que son el derecho y la moral. Cuando hablamos de vocación profesional, por ejemplo, nos referimos a la presencia en el individuo de una compleja red de presiones, motivaciones, aspiraciones, decisiones de tipo cultural, social, económico, sobre todo psicológico, que nos vemos obligados a manejar casi a diario. Pero hay tres factores que yo siempre he dicho que son decisivos en la constitución de la vocación profesional. El conocimiento de la profesión, ese es el primer factor. Pero, ¿por qué a veces tenemos el conocimiento de la profesión? Bueno, porque nacimos a lo mejor en una familia en que el papá es abogado, ingeniero, o médico, o contador, y entonces el niño, la niña, ahora puedo hablar de niña y de niños, porque antes casi no había profesionistas. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, éramos en aquella época, 1900, cuando ingresé a la facultad, éramos como 300 y pico de alumnos. Teníamos una sola compañera y éramos 66 miembros de esa generación. Pero en los demás años no había más que otra compañera más. O sea, había 2 mujeres por 300
alumnos que empezamos. Ahora, cuando yo fui director de la facultad, hay 5,500 alumnos. De los 5,500 alumnos, el 53% son mujeres. Son mujeres. Son abogadas. Ahora. ¿Y qué pasa también? Pues no les voy a alabar, pero se merecen que digamos que tenemos a veces más confianza en las abogadas que nuestros compañeritos abogados. Son más cumplidas porque generalmente en ellas no hay San Lunes, ¿verdad? Entonces, generalmente, no quiero decir que no haya sus excepciones, ¿verdad? Pero vamos, esto es tan importante porque sabemos de ese conocimiento de la profesión y muchas veces también, aunque tengamos varios herederos, varios hijos o hijas, pues no todos siguen la profesión del papá o la actividad del papá o de la mamá, porque ahora también hay profesionistas mamás, sino que a lo mejor tienen la duda del por qué. ¿Por qué? Porque lo otro, el segundo elemento de la orientación profesional, diría yo, es la capacidad de ejercerla. ¿Qué capacidad tengo para ejercer X o Z profesión? Y el tercer elemento es el gusto por practicarla. A lo mejor mi papá fue, bueno, en el caso de mi papá, no, mi papá fue militar. Y como militar, pues de aquellas épocas, en el momento en que yo dije que quería ser abogado, digo, de ninguna manera, tú tienes que ser ingeniero civil. Oiga, jefe, ¿pero por qué? No, porque no, los abogados. Y empezó a hablar de los abogados. No los quería para nada. Y bueno, pues no sé si le cayó el chahuistle o no sé qué le cayó, pero yo soy abogado. Mi hermano Miguel Ángel, el único hombre también, es abogado. Una de mis hermanas se casó con otro abogado. De los nietos de mi papá, eran 6 abogados. O sea, inundamos los abogados, claro, hay ingenieros y hay lo que ustedes quieren y gusten, pero pues la maldición gitana, ¿verdad? Ni modo, somos abogados. Pero ¿saben qué? Si no hubiéramos tenido esa vocación por ejercer una profesión, pues quizás hubiéramos fracasado. Porque a veces el joven dice, bueno, pues sí voy a seguir la carrera de mi papá. Pero luego se encuentra con que no le gusta, que no es su medio, a pesar de que su papá es un gran ingeniero, un gran médico, un gran contador, un gran abogado. No siguen esa carrera. Bueno, pues bueno, cuando una persona se inclina por cierta profesión o están claramente delineadas sus aptitudes para el desempeño de la misma, su estudio y ejercicio de la misma, obviamente que se facilitan. ¿Qué quiere decir profesión? Bueno, todo el mundo lo sabemos. Discúlpenme que repita cosas que ustedes ya saben, ¿no? Viene de profesio, o sea, es decir, acción y efecto de profesar, pero también significa empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. El profesional realiza una función social conocida, pública y reglamentada. Al momento de recibir su título, jura. En este caso nosotros protestamos, razones del siglo XIX, que no estamos para ahorita platicar, sino al mismo tiempo su conducta en su vida no solamente va a ser pública, es importantísimo la conducta que ese profesionista tiene en su vida privada. Cuando la vida privada del profesionista coincide en el sentido o se practica también públicamente, generalmente los clientes de ese profesionista, llámese médico, ingeniero, contador, abogado, etcétera, pues el ejemplo de su vida privada es muy importante también. Por eso las profesiones se han multiplicado y continúan haciéndolo debido a que la
la gama de conocimientos también se ha extendido. Luego, especializado y finalmente independizándose de aquellos que le dieron origen. Fíjese usted que yo en la clase y luego después cuando fui director en mis intervenciones, cuando me decían que sobraban abogados, siempre he dicho y lo digo todavía hasta la fecha, que faltan abogados. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a veces nos concentramos en una actividad. Una vez hice una encuesta cuando yo era director de la facultad, una encuesta para ver a qué actividad del derecho había más abogados, en qué actividad. Pues en la penal, obviamente, ¿no? Hay un montón de penalistas. De ellos, muy pocos muy buenos, especializados, de verdaderamente. Ahí me surgió la idea también, no nueva, desde luego, no, y además no fue mía, de decir, señores, así como los médicos se especializan, y a veces a los médicos, nuestros compañeros, les hacíamos la burla de que había ido yo con un otorrinolaringólogo y le había dicho, oye, fíjate que me duele mi oído derecho. Digo, perdón, no te puedo atender porque yo soy especialista del oído izquierdo. Bueno, llegábamos a esa broma, pero un sentido muy especial. Las especialidades en medicina, por ejemplo, son las primeras que se dieron. Y el abogado debe ser especialista. Y así como descubrimos que la mayoría iba al principio, obviamente, al penal y luego al civil, y luego dijimos, bueno, pero en el civil, pues no, el Código Civil no tiene nomás un libro, son varios libros. Y entre, por ejemplo, el derecho familiar, que es una especialidad. Entonces dije, señores, no es cierto, sobran abogados, faltan abogados. Por ejemplo, en derecho aduanero, pues resulta que en aquella época, cuando yo hice la encuesta, había nada más 1 o 2 en todo el estado de Jalisco, cuando el movimiento aduanal en el estado de Jalisco es extraordinario, es la segunda oficina aduanal de la República en importancia. Entonces dije, ¿y dónde están? Y no vamos más allá, Seguro Social, la especialidad en el Seguro Social. ¿Cuántos especialistas en Seguro Social había en aquella época? 5. ¿Cuántos? ¿Dónde puede actuar el abogado del Seguro Social? Pues con los patrones y con los trabajadores, porque es a favor del seguro o en contra del Seguro Social. Entonces, hay muchos ejemplos de esos. Perdónenme que ya me salí, les digo que no me gusta salirme del script, porque luego me emociono y ya ven. Pero bueno, no olvidemos que la permanencia en la profesión se nutre del amor al conocimiento. Voy a hacer otro paréntesis. Cuando nos recibimos, cuando obtenemos nuestro título, creemos que ya se acabó el estudio. No, sabemos perfectamente en todas las profesiones que cuando recibimos el título, en ese momento empieza realmente nuestro trabajo de estudio total y permanente, diario y continuo. En el caso de los abogados, caray, estamos llenos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, jurisprudencia de la Corte o no jurisprudencia definida, a veces resoluciones parciales. Entonces tenemos que estar al día los abogados, como los ingenieros desde el punto de vista científico y tecnológico. Ahora los abogados, y pues sí, yo los inventos del hombre blanco, pues todavía no me acostumbro a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque soy de otra época, pero que ya sé que necesito ponerme al día en este aspecto. ¿Cuándo habíamos pensado dictar una conferencia como la que estamos dictando ahorita? Híbrida, en presencial y a través del Zoom. Pues por eso creo que hoy más que nunca tenemos que estar atentos a los avances e innovaciones
que se suceden en cada uno de nuestros círculos de acción. Y además, porque continua y permanentemente está habiendo nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos técnicos y prácticos de una profesión que con el tiempo crea un estilo, una forma muy personal de visualizar los problemas y de ejecutar las acciones convenientes para resolverlos. El verdadero profesionista, el verdadero profesional es el que disfruta de la seguridad al aplicar sus conocimientos. Igualmente, aprovecha para poner en práctica los principios éticos que lo distinguen. No podemos engañar a nuestro cliente. Además, las profesiones liberales, como la nuestra, se caracteriza de las que no lo son, en que su ejercicio se apoya en un esfuerzo intelectual constante por aprender y por estudiar. En casi todas ellas hay que prepararse en una institución universitaria varios años y practicar unos cuantos años más, y sobre todo a veces ahora con las modalidades de maestrías y doctorados y postdoctorados incluso, pues se sigue estudiando y se sigue obteniendo la maestría o el doctorado, etcétera, porque también pues son ya ahora categorías en donde la gente, el empresario, en el caso de nosotros como abogados de empresa, pues se fijan, ¿no? Los profesionistas ejercen, o las profesiones se ejercen aplicando diversos conocimientos que conducen a tomar las decisiones más convenientes para la resolución de variados y complejos asuntos o problemas. El auténtico profesional actúa bajo las mismas circunstancias de trabajo que los competidores, ofreciendo servicio en un mercado donde el prestigio, los conocimientos, la eficacia y el costo son elementos indispensables para atraer o alejar al cliente. Respecto al cobro de honorarios, los profesionales se deben guiar por una tasa fijada en un arancel, que es el caso de nosotros los abogados. Y a falta de pactarlos tomando en cuenta factores objetivos de apoyo como el grado de especialización, estudios necesarios, recursos técnicos utilizados, así como otros de carácter subjetivo como el prestigio y el humanismo. Miren, la mejor herencia que un profesionista le puede dejar a sus hijos es su prestigio. El prestigio es fundamental en el ejercicio profesional. A veces pareciera que el cliente no se fija en lo que le pasa, pero la opinión del cliente con otras personas a veces es fundamental. Figúrense que digan, oigan, pues fíjense que estuve con Adalberto Ortega, y que Ortega dice, ¿con quién? Híjole, qué mal andas, mano, ¿por qué estás con él? ¿Me explico? Y si es al contrario, dice, no, pues qué bueno, bla, bla, bla. Pongo mi ejemplo para no ofender a nadie, porque puedo decir, Pedrito Pérez Pereira, pues sí, pero sí, un día que yo usaba ese ejemplo en mis clases, creyendo que no había, me resultó que alguien sí se llamaba Pedro Pérez Pereira, y entonces me reclamó, me dijo, oiga, ¿por qué usted a mí no? Perdón, le dije, no sabía que sí existía, pero bueno, esas son otras cosas. Bien, quiero decirles a ustedes que el carácter intelectual de los profesionales no abarca únicamente tópicos de índole científico y técnico, comprende también de manera muy especial el ámbito humanista en el que se desarrolla, como la paciencia, la consecución, la liberalidad, la justicia y la armonía social. El primer objetivo en el ejercicio de una profesión se integra por la comprensión y el servicio a la comunidad. La aplicación de conocimientos por parte de un profesional no va en función del logro de un negocio, sino de prestar un servicio social
a favor de una persona o de un grupo de ellas que lo necesite. A veces nosotros creemos que servicio social es actuar como lo que, como la proforma, o perdón, como el dar servicio social pero sin cobrar. No, no, no. Cuando hablamos de servicio social en este aspecto que yo estoy hablando es la actuación del profesionista en la sociedad, que eso también es muy importante. Los colegios profesionales, como en el caso de nosotros en ANADE, son prueba de cómo las instituciones deben adaptarse a las circunstancias para cumplir con sus propósitos y sobrevivir al tiempo. Asimismo, no solo se han constituido en receptáculos y depositarios de las modificaciones que paulatinamente sufren, obviamente, al el respectivo ejercicio profesional, sino también en testigos del devenir histórico de en muchos casos, y en muchas partes del mundo. ¿Cómo ha influido ANADE en nuestra sociedad? Más de lo que nosotros creemos, más de lo que nosotros creemos, porque es un colegio totalmente profesional, totalmente dedicado a la academia, al estudio, a la resolución de problemas, que eso obviamente trae como consecuencia el respeto de la comunidad. Muchas veces lo que nos hace falta, pues por razones también a veces éticas, son de que no hacemos la suficiente publicidad de lo que es un colegio de abogados que está dedicado precisamente, primero, al auxilio, ayuda, comprensión y orientación de sus afiliados. Segundo, a una prestación de servicios profesionales, de conocimientos profundos a la propia sociedad. Por eso, el testimonio colegiado permite entender los antecedentes y las funciones de una profesión. Se formula y actualiza el padrón de profesionales de una disciplina. Se discuten y proponen los aranceles que es menester determinar, y en este caso de nosotros, de proponer al Congreso esos aranceles, así como los cambios que se presentan en las profesiones. Hace rato hablábamos del cambio que se está presentando en el ejercicio de nosotros. Van a resolver en los juzgados todo a base de la cibernética. O sea, es más, en el notariado, puedo decirles que asistí a un evento hace unos días, bueno, a principios de este mes, en donde en Casa Jalisco ya entregamos los últimos avisos al archivo de instrumentos públicos por escrito. Ese fue el último día. Ahora lo vamos a hacer todo a través de nuestras computadoras, damos el aviso, nos dan es todo un sistema extraordinario. Pues ahora figúrense que en el juzgado ya va a poder actuar más rápidamente. ¿Por qué? Porque podemos presentar las demandas, creo que así va a ser, todavía no se instrumenta, pero las demandas por computadora. En fin, y todas las promociones. Quizás muchas las audiencias no vayan a ser presenciales, también vayan a ser por Zoom, etcétera. Y hay otra cosa que va a ser muy importante. Pues fíjese que pues no puedo fijarle la fecha todavía porque tenemos mucho trabajo. Mire, bla, 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 blu, 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 y ya saben ustedes por qué, ¿verdad? No quiero decir nada porque no quiero ofender a los que sí son muy honrados. ¿Para qué? Bueno, sin embargo, para llevar un caso, el abogado escucha a su cliente. Para darse a entender, confía una buena cantidad de detalles y circunstancias cuyos conocimientos por parte de otras personas podrían dañar la honra y el patrimonio de los involucrados. Por ello, el abogado está obligado en todo momento a guardar el secreto profesional. Tiene dos aspectos. La necesidad que tiene el cliente
de hacer confidencias al abogado para resolver sus problemas jurídicos y por otro lado, obviamente, la certeza de que el abogado, como profesional, discreto y consciente de sus deberes, no va a revelar los secretos escuchados. Qué importante, qué trascendente es eso. Ahí es donde el abogado también se gana la confianza del cliente. No puede uno, como abogado, hacer comentarios. Ay, estuvo conmigo don Pedrito Pérez Pereira, ¿verdad? Y fíjense que, pues, ay, trae un problema. No, cuidado. Él llegó a darte, a decirte lo que le estaba pasando. No comentes o no digas quién es. A lo mejor puedes comentar un caso muy especial que sirve a los demás abogados, pero tú no puedes decir nombres de ninguna manera porque estás faltando fundamentalmente a la ética, al secreto profesional. Por eso, el abogado, en esa función social que tiene, debe tener una conducta intachable. Su carácter de partícipe en la impartición de la justicia del Estado, el abogado debe ser conocedor profundo del derecho, de la ley, de la norma, del contexto social, político y económico de su entorno, pero sobre todo debe ser desinteresado y probo. Probo. La palabra probidad abarca todo. El que es probo es honrado. Tiene, incluso, dice la Corte en unas definiciones de la probidad, también debe de tener claridad de la conciencia, porque en último extremo, acuérdense que en las caricaturas nos decían que había un diablito y había un angelito, y entonces había que escuchar en nuestra conciencia o al diablito o al angelito, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que escuchar al angelito, porque claro que el diablito diario está aquí y hay que desecharlo. A veces cuesta mucho trabajo, porque ¿qué vamos a hacer? Pues eso, hacer probos, llevar hasta muy lejos el respeto a sí mismo, a su investidura, guardar celosamente su independencia profesional de criterio y decisión y con respeto a las personas que ante él comparecen, actuando con lealtad a los intereses de su cliente. Sello distintivo del abogado. Siendo el abogado por naturaleza un intelectual, completa lo que es la relación cotidiana, que por cierto, no solamente debe ser completa, la relación cotidiana es muy compleja, pero tiene que adecuarse con otras disciplinas técnicas y de ciencias exactas que no admiten más que una sola conclusión. El reto es para temporizar y conjugar las conclusiones de otras áreas de la empresa y darle su cauce legal. A veces, como abogados de empresa, que trabajamos internamente en la empresa, tenemos el deber de contemporizar, de adecuar, de hacer. Pero luego, cuando uno es abogado externo de empresa, a veces el abogado interno con el abogado externo chocan. Cuidado, eso no puede ser. Estamos atentando contra los principios fundamentales del ejercicio profesional. Si tenemos un abogado externo es porque obviamente sabemos los abogados que no somos todistas. Se acabaron los abogados todistas hace muchos años. Por eso tendemos a la especialización. Por eso insistimos los que somos maestros de que los muchachos vayan viendo en qué se van a especializar dentro del ejercicio profesional. Entonces el abogado no es el sancionador o no es el verdugo. Cumple y hace cumplir las normas. Prefiere la prevención y la anticipación a estar cubriendo en última instancia las consecuencias de la falta de regulación o de comunicación de otras áreas, lo que le origina más desgaste. Una sociedad sin problemas, sin litigios importantes, sin conflictos administrativos, operando en normalidad, refleja una buena consultoría
anticipación a los problemas, adecuación a los principios normativos y cohesión con sus áreas diversas. Más necesita al abogado para mantenerse en tal prelación y en tal posición. Fíjense que es muy importante cuando nuestro cliente nos dice, oye, ¿qué tengo que hacer para esto? Porque fíjate, tengo mucha rotación de personal. En el ejemplo voy a poner ese ejemplo simple. Decirle, a ver, vamos hablando con tu director si es que tienes de relaciones humanas. Vamos viendo. Y entonces, ¿por qué hay rotación? ¿Por qué hay maltrato? ¿Por qué no hay buen sueldo? Etcétera, etcétera. Entonces, el director tiene que abocarse a eso con el apoyo de su abogado, de su contador, etcétera. Bien, cuando en una profesión, y es otra cosa que también es muy importante, fallan los principios éticos que deben inspirar la actuación de sus miembros, o cuando determinadas profesiones no ajustan su conducta a tales cánones morales, sin que por otra parte les sea llamada la atención en debida forma por los propios órganos rectores de las profesiones a las que pertenecen, el desprestigio de la profesión comienza. Primero, se advertirá un vago malestar, en cierto modo inconcreto y difuso, difícil de localizar e incluso de atribuir a nadie en particular. Luego, se hablará de algunos casos sucedidos a ciertas personas, motivo de escándalo para unos, de regocijo para los envidiosos, de tristeza siempre para todos, porque es la sociedad quien sufrirá las perjudiciales consecuencias al fallar un mecanismo merced al cual funcionaba con seguridad en esa esfera de relaciones humanas o asuntos encomendados a los profesionales en crisis. Más tarde, al generalizarse el mal, la crítica se hace más abierta y despiadada por parte de quienes veían la existencia de unos, para ellos, injustificados privilegios en el relieve y consideraciones sociales de la corporación con su posible secuela económica. Y para terminar, yo quisiera utilizar, antes de unas palabras de Francisco Castro Lucini, que en su trabajo Relieve Moral de la actuación notarial, en este caso, de Madrid de 1976, quisiera decirles a ustedes que es importantísimo de que cada uno de nosotros, cada uno de los abogados, cada uno de los ingenieros, cada uno de los médicos, somos portadores de la Agencia de Relaciones Públicas, como empecé al principio de nuestra alocución. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que la comunidad, de lo que la sociedad dice de nosotros como profesionistas. Somos cada uno de nosotros, no Pedrito, ni Luisito, ni Juanito, ni Adalberto. No, 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 no. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Somos los representantes con esta persona, con esa organización, con esa cámara de la industria o del comercio, con ese cliente, de cómo lo tratemos, de cómo nos comportemos, de cómo actuemos, de cómo lo orientemos. Esa grave responsabilidad que tenemos es en el torno fundamental de la ética profesional, porque recordemos, la ética como norma jurídica, como norma, tiene esas dos variantes, la moral y la jurídica. Y resulta que las normas jurídicas tienen que ser morales y las morales se van a apoyar en las normas jurídicas. Qué grave responsabilidad tenemos los abogados, pero a la vez esa responsabilidad nos lleva a tener la frente en alto, a decir, aquí estoy, yo soy, y como dijo aquel, y no me parezco a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha costado mucho trabajo crearme un prestigio, porque he tenido que, pues, rechazar muchas cosas que no debo tomar y
fundamentalmente, la experiencia nos dice que actuando bien, siempre tendremos un bien. Finalmente, sobre pretexto, obviamente, de restituir al mal y restituir la primitiva disciplina perdida, cuando se empieza a desprestigiar una profesión, se acentúa el intervencionismo estatal, convirtiendo a aquellos profesionales en burócratas y estos carentes ya de estímulo de la propia estimación y de vérseles a todo a sí mismo, inclinan, se echan a la administración, obviamente le echan la culpa. No, es que es el gobierno. No, pues es que es fulano. No, es que, no, cuidado. Porque si le echan la culpa a ustedes de sus males, su función degenerará en rutina. Y la rutina vendrá, obviamente, a perjudicar al profesional. Y el profesional que no tiene prestigio, no tiene acomodo en la sociedad. Y la sociedad nos va a respetar a nosotros por lo que hagamos, como actuemos, porque estemos al día en nuestros estudios. Yo quiero decirles que con esto termino, pero que les agradezco su atención y perdonen que les haya aburrido. Muchas gracias. No, excelente. Ahora sí que nada de aburrimiento. Aquí la verdad es que lo escuchamos, nos emociona y aprendemos. Muchísimas gracias, maestro. Por ahí hay felicitaciones, si me permite gracias. Leerlas por parte de José Antonio Magaña Jiménez. Dice: maestro, lo felicito y le agradezco la oportunidad de escucharlo. Usted fue mi maestro en el año 1994. Y dice que tiene una pregunta, si usted me lo permite. Sí. ¿Sí? Muy bien, dice: ¿por qué no eliminar el arancel del abogado y el arancel de la ley del notariado del estado de Jalisco? Para de esa forma fomentar la competitividad, así como lo hacen los corredores públicos que no tienen arancel, y la Comisión Federal de Competencia Económica ya se ha pronunciado al respecto, que al estar limitados los notarios en su número, solo fomentan los monopolios y no favorece la competencia, y que todo aquel que pase el examen sea notario público, sin importar el número de fiats que se otorguen. Bueno, eso es lo que opinan los que quisieran ser notarios y que no han mostrado su capacidad para hacerlos, y obviamente a lo mejor fueron rechazados porque no tienen los conocimientos suficientes para ello. Pero a ver, nosotros tenemos un arancel que obviamente ahí está y está aprobado y es por ley, y tenemos una ley del notariado. Yo viví los inicios de la correduría cuando querían ser los notary publics como en Estados Unidos. Y obviamente que nos opusimos a eso. Se iba a aprobar ya la ley en el Senado. Yo era vicepresidente entonces del colegio, de lo que era ahora el Colegio Nacional de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano. Y fuimos y demostramos en el Senado que no podía haber un notary public en México. O sea, un corredor, que así eran llamarles corredores, pero que no eran más que simples notaries públicos, que respetábamos y que no nos oponíamos a que hubiera corredores, pero que se dedicaran a lo mercantil. Y desde entonces, 1994, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Desde entonces han estado luchando por también abarcar poderes, testamentos. No, que no se confundan, que no se confundan. Ahora, hemos aceptado que haya corredores y notarios. Está bien, ni modo, que es el ejercicio profesional y la libertad. Se aprobaron, porque hay una cosa diferente. El notariado es un notariado que cada estado de la República tiene su ley. Es cada gobernador el que, de acuerdo con las leyes del notariado, designa a los notarios también. Y en Jalisco, pues desde hace muchos años ya, ahorita no tengo la fecha exacta, pero hay examen de oposición. Primero, hay un examen de capacitación. Y como dicen los rancheros, en el modo de agarrar el taco se conoce al que es tragón. Y entonces ahí sabemos, este muchacho, a pesar, voy a poner un ejemplo, de ser un hijo o una hija de notario,
pues se nota que no ha practicado en la notaría. Y lo que necesitamos son notarios que practiquen, que sepan, que estudien. Luego, sí pasó el examen de capacitación, y entonces le damos la patente de aspirante de notario. Digo, le damos por decir una palabra, ¿no? Pero el colegio y el Estado. Después se convoca al examen de oposición. Y claro, se califica. Por cierto, pues no sé por qué, pero muchos cuando me nombraban a mí parte del jurado, no, el maestro no. Bueno, pues no le hace. Pero cuando llegué en las varias ocasiones que sí formé parte, primero por 6 años presidí el jurado, pero y luego por 11 más fui vicepresidente del colegio y también era miembro del jurado. Ahí me daba yo cuenta, cuando una persona sabía, pues se nota, se sabe, se ve, pero cuando no sabe, no. Y esos que no saben son los que más pelean, como sucede siempre. El ignorante cree que la ley lo va a proteger. No es cierto. Póngase a estudiar y entonces verá usted, que por qué nada más son unos cuantos. Pues si no, no es mercado. La profesión del notario es una profesión a la que los que no teníamos antecedentes en nuestra familia de notarios, pues nos sentimos como ellos también, obviamente, pero uno más todavía más honrado con ser notario. Yo tengo 57 años de notario, 57. Y siempre he procurado estar a la altura de las circunstancias. Y siempre he sido una gente que he exigido que vaya a ser notario tenga 2 cualidades fundamentales. La honradez, porque esa debe de ser nuestra estrella de siempre. Claro, pues no todos somos perfectos, por eso suspensiones. Hay primero amonestación, luego multa, luego suspensión y luego revocación del cargo, que ya ha habido varios y seguirá habiendo. Entonces, que no me vengan ahora con el cuento de que, porque es un cuento, y puedo, el día que quieran, públicamente podemos discutirlo. Respeto a los corredores y a las corredoras, pues claro que sí, ¿no? Claro, porque están ejerciendo su profesión. Que en los fideicomisos, que en las sociedades, que están sí, que bueno. Además son valuadores. Nosotros no. Los notarios no somos valuadores. ¿Que eso es malo? No, eso es bueno. Hay un profesional que tiene ética también, que también tiene sus normas respetables. Por eso, cuando recurrimos al Senado y le dijimos, no, díganle al presidente Salinas, que era entonces el presidente, díganle al presidente Salinas que no nos oponemos, pero sí queremos que sean abogados. Porque ¿saben qué? Pues cualquiera podía ser corredor. Es más, los corredores que nos la deban a nosotros también. Exigimos que fueran abogados. Y afortunadamente, y voy a decir el nombre, ya murió y era mi amigo y lo estimo mucho y nos ayudó porque era un hombre respetable en el Senado, egresado de la Universidad de Guadalajara, José Luis Lamadrid Sausa. El licenciado Lamadrid, que era un gran político y era un gran abogado y era un gran parlamentario, fue el que me ayudó personalmente con el presidente Salinas. Para decirle, señor, no pueden ser como en Estados Unidos, y no porque los despreciemos, en el sentido de que puede ser que pone la gasolina en la gasolinera, puede ser notary public con $20 y ándeles. No. Aquí tienen que ser abogados y sí, la Secretaría de Economía es la que los va a regular, adelante, pero esa función tiene que ejercerse por abogados. Gracias. No, maestro, me queda claro la importancia de prepararnos, ¿no? Y de tener de alguna forma el estudio correcto, porque si no, pues no es como en Estados Unidos, ¿no? De alguna forma que cualquiera puede ser notario. Muchísimas gracias por su respuesta. Por favor. Notary Public. Sí. Muy bien, pues por aquí hay más felicitaciones por parte de Fabián Germán Gutiérrez. Muchas gracias por sus comentarios, Fabio.
Felicidades el gran conferencista, el maestro Alberto Ortega. Saludos cordiales a nuestra presidenta. Muchas gracias y a todos y a todas, así como al personal de apoyo. Muchas gracias, Fabio. Qué gusto. Por parte de Raúl Gutiérrez Muñiz, muchas gracias al doctor Adalberto por esta gran exposición, recordatorio de la trascendencia de la ética en el ejercicio de nuestra profesión. Sin duda, hacer la profesión del derecho un estilo de vida con un sentir intrínseco de la ética y la moral. Dará a la sociedad un elemento para mantener la paz y armonía en esta. Gracias, maestro. Muy cierto. Vamos a seguir leyendo por aquí más comentarios. Por parte de Alicia del Río, maestro, un honor escucharlo siempre. Gracias a Alice. El licenciado Quesada, maestro Ortega, tuve el privilegio de que me diera su cátedra en 1970. Lo felicito por su valiosa plática. Dios lo siga conservando. Muchas gracias, licenciado Quesada. Y también dice, es urgente la colegiación y certificación profesional. Así es. Ahora sí que es urgente y qué bendición que lo tenemos ya para el siguiente año, que ya va a ser obligatorio, ¿no? Sí, ¿O no, don Alberto? Qué gusto, ¿verdad? Claro que sí, claro sí, porque que sí. De alguna forma nos vamos a seguir capacitando, nos vamos a seguir preparando, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? Y en eso ANADE lleva la bandera, ¿eh? Sí. Lleva el primer lugar, ustedes lo saben. Sí, digo. Es el esfuerzo de todos los presidentes y presidentas que ha habido en ANADE. Por eso tan orgulloso me siento de mi colegio. Sí, pues ya somos dos. De alguna forma yo también me siento muy orgullosa y ser parte y más que los anteriores presidentes han ido formando, han dado las bases para esta certificación y la verdad es que hemos sido punta de lanza. Aquí en Profesiones del Estado, la verdad es que nos voltean a ver. Recuerdo en mi toma de protesta, les comparto esto, estaba el director de Profesiones del Estado y dice, no, es que esto, de veras, me siento orgulloso de ver la cantidad de certificados el día de hoy. No, bueno, me dije cómo me sentía yo, ¿no? Ese día, la verdad es que así queremos que sea, que haya cada vez más. Por cierto, el día de hoy tenía un punto con valor para la certificación, recuerden el trabajo pro bono y los puntos, ¿verdad? Siempre de capacitación. Bueno, y siempre que estamos al día, por ahí también vamos a sacar cuestiones tecnológicas. Lo vamos a invitar, don Adalberto, para que se ponga también al día en las cuestiones tecnológicas, que ahorita todos nos hacen falta, ¿no? Así es. Muy Sobre bien. todo pues, a los de la cuarta edad. Ups, a todos nos hace falta, porque siempre hay cosas nuevas. La ventaja de alguna forma de la tecnología es que siempre se está innovando, siempre estamos buscando una forma de hacer los procesos muchísimo más sencillos y más fáciles. Y eso también se repercute en la forma en cómo trabajamos, en nuestro tiempo, ¿no? Que de alguna forma no tenemos que trasladarnos a otros lados. Como quiero felicitarlo, la verdad es que fue una gran labor verlo ahí, aparte que me sentía muy orgulloso que fuera parte del colegio, don Alberto, que estuviera ahí con las cuestiones digitales para los notarios, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad el fin de semana pasado de estar con el presidente del Colegio de Notarios, Guillermo Escamilla, y platicarle de la novedad que teníamos en Jalisco, que fue la digitalización, ¿no? De alguna forma, y ahorita con lo que me está comentando, que ya están mandando todos los informes, pues me queda claro que ya se está trabajando en ello, ¿no? Pero la verdad, felicidades por eso, ¿no? Es un gusto y de veras que qué bien que podamos contar con gente como usted para que nos siga preparando. Y tenerlo aquí, un honor. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias. Mucho, de veras. No, gracias, de veras, un abrazo. Pues por ahí seguimos con el reconocimiento, si me ayudan por ahí, Betty. Ay, muchas gracias. ANADE Jalisco, Colegio de Abogados, otorga el presente reconocimiento al maestro Adalberto Ortega Solís, notario número 20 de Guadalajara, Jalisco, socio fundador e integrante del Consejo de Honor en ANADE Jalisco, por su valiosa participación como expositor en el evento especial con el tema Ética como principio fundamental de las normas jurídicas. Guadalajara, Jalisco, el 15 de julio de 2020, y firma una servidora. Muchísimas gracias, maestro, de veras que es un gusto
tenerlo aquí. Le quiero decir que rompimos récords en cuestiones de participantes. De veras nos encanta escucharlo y tenerlo. Le mando un abrazo y no me queda más que agradecerle la participación a todos ustedes y bueno, estar atentos para que todos se certifiquen. Cualquier pregunta o duda, ya estamos a la orden. Muchísimas gracias, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, don Adalberto, un gusto y por ahí quedo pendiente.